Sí, es decir, incluso en esta radio muchos agoreros decían que no iba a haber campaña, que no iban a haber candidatos, siguen diciendo que no van a haber elecciones, y mientras tanto tenemos desplegado a lo ancho y largo del país una decena de candidatos con sus propuestas, con sus promesas electorales, pagando publicidad. Venezuela está llena de grandes vallas también. Vemos una parte... Las emisoras están llenas de cuñas. De cuñas. Es decir, no, y es importante, Esther, porque nos siguen vendiendo como una dictadura. Yo creo que, de hecho, he tenido contacto con corresponsales extranjeros que ya están asignados para la cobertura. Yo creo que va a tener una cobertura increíble estas elecciones en Venezuela por lo que significan geopolíticamente, ¿no? Y muchos están sorprendidos, se esperaban, comenzando porque se sorprenden de ver el país. Correcto. Es otra la narrativa que les han hecho en el exterior sobre lo que está pasando en Venezuela, Sí, no se corresponde con la realidad. Uno, y dos, porque dice, bueno, pero ¿cuáles son las limitaciones para la campaña? Sin embargo, nosotros estamos viendo, si bien hay vallas y hay cuñas en las radios y en las televisoras, también es cierto que hoy el énfasis de la campaña no está allí, está en las redes sociales, pero además en la construcción de narrativas. Y yo diría que hay como varias narrativas allí. Hay una narrativa del miedo y hay una narrativa de la esperanza. Yo no sé si coincides conmigo y si podemos analizar esas narrativas. No, coincido completamente. Y yo diría también de la paz, por un lado, y de las guarimbas, por el otro. Diría la guerra, pero es que hay una palabra venezolana que ya hemos vivido, además, desgraciadamente. Una palabra que denota algo que hemos vivido. Pero para hilar tu primera pregunta y la segunda, y yo lo decía ayer a través de mis redes sociales, Esther, aquí se ha puesto a que el 2024 nosotros no tuviéramos comida en los anaqueles. Y los anaqueles están llenos de comida. Se apostó para el 2024. Bueno, sí, eso es una de las cosas que les sorprende a la gente que está viniendo, observadores, periodistas. En Argentina, que felicito, escuché que estaban felicitando a su pueblo, bueno, los anaqueles están vacíos. Entonces, aquí se apostó a llegar a una campaña electoral y a unas presidenciales sin comida en los anaqueles. Aquí se apostó a llegar con eventos catastróficos, y recuerda lo que se viene descubriendo desde enero de este año, ¿no? Con diferentes tramas. Bueno, que dirán, estos son inventos del gobierno, como fue invento del caso de Actaria, más de 100 paramilitares, pero era tan invento que se le devolvieron a Uribe en aquel momento, y Uribe los aceptó, es decir, no eran de anime, no eran de cartón, no eran muñecos y ahora, desgraciadamente, también unos paramilitares de derecha, y yo quiero comenzar precisamente con tu reflexión, dicen que se les está buscando nuevamente para crear eventos violentos aquí en Venezuela. Muchos dicen, bueno, el gobierno sigue inventando, pero es que ya desde los tiempos de Leopoldo López, con aquellos intercambios ¿recuerdas tú? Con el gobierno de Álvaro Uribe, supuestamente para darle seguridad a este municipio desde donde estamos hablando, Chacao, se empezaron a tener relaciones con los paramilitares. Eso no existió, eso llevó después al caso de Actari, ¿cómo se llamaba aquel alcalde de Caracas? Que era periodista además, Peña. Alfredo Peña. Eso no existió, y ahora voy. No existió la foto de Guaidó con los rastrojos que lo ayudaba a ir y venir por la frontera. Es decir, te estoy hablando Bueno, y eso por mencionar a los líderes visibles, pero es que además hubo una estrategia de penetración de las autodefensas colombianas con los ganaderos venezolanos en algunas regiones que siguen teniendo un alto conflicto, como el sur del lago, el Táchira, Apure, en el Nula, en otras regiones. Y la penetración de paramilitares, recordemos aquellos episodios donde las Águilas Negras distribuían volantes en barrios de Barinas. Correcto. No, nosotros escribimos, tú lo sabes, con nuestro amigo en común, que por cierto, saliendo aquí lo voy a buscar, Luis Brito García, que lo va a entrevistar Clodoaldo allá en La Iguana. Luis Brito y yo escribimos 2 libros, ¿no? La cuestión colombo-venezolana y la invasión silenciosa paramilitar. Es decir, y ustedes lo pueden ver gratuitamente en
en internet. En esos 2 libros nosotros hicimos un levantamiento porque hay 3 tipos de negacionismo. Mosca, estamos hablando de la campaña electoral. El primer negacionismo es que aquí no hay paramilitarismo. El segundo negacionismo es que hay paramilitarismo, pero solamente en los estados fronterizos. Y el tercero es que en las grandes ciudades costeras, inclusive Caracas, no hay paramilitarismo. Bueno, en los 3 lugares se ha venido manchando eso. Eso también ha sido de alguna forma minimizado por el gobierno de Nicolás Maduro con esta guerra que le ha venido ganando al Coqui y compañía, a las bandas delictivas, que son brazos del paramilitarismo. Pero volvemos a la campaña. Salen entonces estos paramilitares diciendo que factores extremistas que hacen parte de la campaña electoral los vuelven a contactar a pocos días de las elecciones. Entonces, por un lado, hay no solamente Nicolás Maduro, hay otros candidatos de derecha que están avanzando propuestas de paz. Es decir, yo te he visto entrevistar tanto aquí como en Liguana prácticamente a todos los candidatos y ellos están con sus propuestas, nos guste o no nos guste, sean charlatanas o no sean charlatanas, lo que sea, están. Y por otra parte seguimos con una campaña, y lo digo con su nombre y apellido, de Edmundo González Urrutia, y más específicamente María Corina Machado, que ha prometido durante 25 años que la muerte del chavismo, bajo la excusa de que el chavismo es un error histórico. Lo hablábamos la última vez que nos vimos, es decir, con categorías nazis, porque a judíos, a comunistas, a gitanos y homosexuales se les asesinaron en un número de 6 millones porque eran errores históricos, ¿no? Entonces, tiene que salir el mismo Padrino López a decir que aquí no va a haber guerra civil y que aquí se va a garantizar la paz. Entonces, en otros países hay Mélenchon, nuestro querido amigo Mélenchon acaba de ganar allá en Francia, pero contra la extrema derecha, pero en una campaña que se le permite algo que a nosotros no se nos permite, la paz, porque el que se permita, valga la redundancia con el verbo permitir, el que se permita en Francia avanzar ideas como la que está avanzando María Corina Machado, que el chavismo es un error histórico, que lo va a enterrar, que estaría preso inmediatamente, Esther. Entonces, aquí, el país que supuestamente vive en medio de una dictadura, donde no hay condiciones electorales, me decía una fuente de Cancillería, para hablar en términos periodísticos, así hablan ustedes, ¿no? Una fuente en Cancillería, que nunca habían habido, mira lo que en 25 años de elecciones, en más de 30 elecciones, tantos invitados internacionales. Y cuando yo digo invitados internacionales, no son invitados solamente de Nicolás Maduro, de todos los sectores. Entonces, termino con la respuesta. De un lado te encuentras entonces a representantes de todos los partidos políticos, verificando el mecanismo del Consejo Nacional Electoral, firmando que están de acuerdo, y apenas salen, querida Esther, a las puertas del Consejo Nacional Electoral dicen que aquí va a haber fraude. Entonces, o es chicha o es limonada. Es decir, o firmas todas las los pasos que tú estás viendo que funcionan en el Consejo Nacional Electoral, los das por válido, pero después no salgas a decir que va a haber un fraude. Y esto es la otra parte que me preocupa en medio de esta campaña electoral, que ya yo lo vi, a los factores más extremistas de la política venezolana, vuelvo, Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, Leopoldo López, Julio Borges, Juan Guaidó, Vecchio, a todos los he visto yo con estos ojitos y los he escuchado con estas orejotas decir que aquí va a haber fraude. Entonces, ¿cuál es el plan? Si tú mezclas paramilitarismo, claro, extrema derecha y fraude... Yo tengo más de 10 días denunciando todos los días al señor Leopoldo López, a quien conocemos justamente por sus iniciativas violentas. Quizás la más recordada es la del 2014, la salida, pero hay que recordar a Leopoldo López en el 2002. Hay que recordar a Leopoldo López en el 2004, los primeros intentos de Guanimbas. Y el lenguaje violento que siempre ha usado. Ese señor siempre ha estado del lado de la violencia. Y justamente hace ya casi 15 días daba una entrevista en CNN donde decía que Maduro no puede ganar. O sea, que si gana, se le da unos resultados distintos a lo que la gente espera, la gente no se va a quedar en su casa. Exacto. Oye, es la salida. Eso es reeditar la violencia. No hay otra manera de llamar eso y nosotros no nos vamos a cansar de denunciarlo porque hay sectores en el país que están promoviendo, organizando eso. Pues no siguen sin creer en
por un lado están llamando a votar y por otro lado están organizando esa respuesta violenta. Es que es un cóctel de la muerte. Es decir, si tú sumas el llamado a fraude que ya se está haciendo, insisto, Edmundo González Urrutia se lo dijo a periodistas internacionales, María Corina Machado se lo está diciendo a periodistas internacionales, Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, Antonio Ledesma, lo están diciendo de una sola voz, que tú sabes que ellos hablan, ellos hacen un guión y después, si ya lo están diciendo, y si por otro lado me salen el paramilitarismo de derecha colombiano, y no es cuestión de que lo esté diciendo Pérez Pirela o lo esté diciendo Esther Chiaro, no, ya los fiscales de cada país se están reuniendo para estudiar el dossier. Esa mezcla entre cantar fraude, en que el único resultado es que gane Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y unidos a este tema del paramilitarismo, ¿qué nos está diciendo? Porque además tú lo acabas de señalar de forma precisa. Todos estos eventos de desestabilización, de violencia, no son nuevos. El pueblo venezolano, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestras abuelas lo han vivido en primera persona. Nosotros, como personas públicas, los hemos vivido en primera persona. Que te toquen el vidrio del carro y unos guarimberos y te digan, dame algo, si no, no pasa. Que le exploten una botella de refresco en la cabeza a un hijo nuestro. Es decir, esto no son cosas que nosotros nos estamos inventando, estos son cosas que han venido pasando. Entonces, ahora, ellos se echaron por el pico a toda una generación de jóvenes. Se los echaron por el pico guarimbeando. La pregunta es, ¿Venezuela va a querer más guarimbas? La pregunta es, esta generación de nuestros muchachos de 15 años, de 18 años, 20 años, que son una nueva generación, ¿va a estar pendiente de seguirle el juego a esta gente? Mira, eso vamos a seguir conversando de eso porque ya que llegaste a esta árbol, te vas a quedar castigado para el próximo segmento. Hacemos una pausa y ya volvemos. Al instante. Debate con los principales actores políticos y un recorrido por la memoria histórica del mundo. Con Esther Chiaro, Unión Radio. Conexión. Unión Radio. Sueña, haz que suceda. El presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, aseguró que la reducción del impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares dará un alivio a las empresas. Nosotros, evidentemente, todo aquello que vaya en función de que las empresas logren tener oxígeno, que les logren desempeñarse mejor, nosotros lo saludamos, ¿no? Además, también es producto de este diálogo que estamos teniendo hoy en día con las autoridades, ¿no? Un diálogo que se basa sobre el respeto y el reconocimiento mutuo de las partes, ¿no? Y así es que debería funcionar el país. Celis resaltó que es necesario que los resultados de las presidenciales generen confianza hacia el exterior y el país avance hacia un esquema distinto. Las lluvias y el paso de los años han afectado la vialidad en algunas zonas del estado Mérida. Jade Delgado con el reporte. A pesar de que las lluvias recientes no han causado daños lamentables, hay carreteras que necesitan un plan de asfaltado y recuperación por daños acumulados. Lisandro Segura, alcalde del municipio, Alberto Adriani en Mérida. En este momento hay una fuerte falla de borde en la vía principal que conduce hacia La Palmita y hemos solicitado vía oficio la atención inmediata de esta contingencia para evitar problemas mayores de comunicación. Señaló que son más de 40 acciones de trabajos preventivos que han ejecutado en la zona panamericana para prevenir consecuencias devastadoras por las precipitaciones. Trabajos preventivos en canalización de caños, quebradas, limpieza de drenajes, alcantarillas, precisamente para evitar que la llegada de las lluvias produzca mayores afectaciones en nuestro municipio. En los otros 22 municipios siguen las lluvias, sin embargo, en las últimas horas no hay reporte de vías obstaculizadas por derrumbes ni quebradas desbordadas. Desde Mérida, Jade Delgado, Unión Radio. El ex gobernante peruano Alberto Fujimori, de 85 años, será candidato presidencial en las próximas elecciones del 2026. Desde Lima, la conexión informativa con Oliver Rodríguez. El ex autócrata de 85 años se había afiliado al Partido Naranja a fines del mes pasado, poco antes de que fuera ingresado en una unidad de cuidados intensivos al sufrir una caída en su habitación. Desde la clínica donde permanecía, hizo pública una carta en la que aseguraba su voluntad de volver a trabajar por todos los peruanos, aún con todos los riesgos
riesgos que a su juicio eso implica. De hecho, en múltiples apariciones ante la prensa, su hija Keiko Fujimori defendió la decisión de su progenitor, pese a que, según juristas, está impedido legalmente para tentar la presidencia, ya que fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos. El exdictador cumplía esa pena hasta diciembre del año pasado, cuando fue excarcelado tras una resolución del Tribunal Constitucional del Perú que ordenó dar cumplimiento al indulto otorgado por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017. Además, en junio pasado, la Corte Suprema de Chile amplió los delitos por los que fue extraditado a Perú en 2007, incluidos 5 casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. Entre estos casos se encuentran las esterilizaciones forzadas cometidas durante su régimen. En Lima, Oliver Rodríguez, Unión Radio. Más información en unionradio.net. En X y en Instagram somos @unionradionet. Les informó Valentina González. Los adultos mayores se encuentran con obstáculos en su camino al éxito. Ya no te preocupes más. En la Universidad Bicentenaria entendemos que nunca es tarde para aprender y crecer, y por eso ofrecemos carreras de pregrado y posgrado de manera 100% en línea y en el horario de tu conveniencia. Llámanos al 0424-316-6987. La Universidad Bicentenaria está contigo en Sueña. Haz que suceda. Conexión. Unión Radio. Tu ventana al mundo del entretenimiento, la actualidad y los deportes. Unión Radio. Ahora es más. Conectados contigo. Entre líneas. Con Vladimir Villegas. Un espacio de información, opinión y análisis de lo que es noticia en el mundo. De lunes a viernes, de 4 a 5:30 de la tarde. Unión Radio. Conciencia 2024. Conversaciones con los candidatos Lila Vanorio, Stenif Olivares, Alonso Moleiro y Tony Frangie. Conversaron con Enrique Márquez. Supongamos que no es candidato el día de la elección, con la boleta enfrente. ¿Por quién votaría? Por el cambio. Yo creo que la constituyente también tiene que ser reformulada en nuestra mente. No podemos andar de constitución en constitución. Vamos a darle una oportunidad al 99, que a propósito no ha tenido oportunidad de desarrollarse. Estreno este lunes a partir de las 8 de la noche por el canal de YouTube de Mundo UR. Venezuela conoce al presidente Maduro. Sabe de su lealtad, su valentía, su dignidad. Peleó junto a ti para vencer la pandemia y la crisis económica. Cada vez con más experiencia e inteligencia, supo enfrentar el odio, la violencia y las bandas criminales. Ahora, con la paz y la estabilidad, está preparado para hacer mucho más por nuestra gente. Fe en nuestro pueblo. Maduro, presidente. PPT. En el canal IBS, desde muy temprano, Eduardo Rodríguez Giolitti te lleva la información más veraz y oportuna de todo el acontecer nacional e internacional. En cada instante que pasa, siempre se está haciendo historia. Objetividad y profesionalismo en cada noticia. Sintonízanos por tu sistema de cable y mantente informado de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en A Tiempo. Cada mañana, más cerca. IBC. Vive una experiencia vinotinto con Diablitos Underwood. Compra tus Diablitos en cualquier presentación, registra la factura en diablitos.com y viaja a las eliminatorias en Venezuela. Además, consigue las etiquetas premiadas con camisas originales de la Vinotinto, balones, bolsos y televisores. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 1 de junio al 15 de agosto de 2024. Este mes, Inter siempre te da más. Más internet con planes de 100, 200 megas y hasta 1 giga de velocidad al 50% de descuento por 6 meses. Más entretenimiento con 150 canales de televisión. Más libertad con Intergo para que veas dónde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Contrátalo ya. Visita nuestros agentes autorizados y Puntos Inter. La fibra de Inter siempre te da más. Vamos todos con la red, con los que quieren volar.
recuperación del país. Acción Democrática, con más de 80 años de trayectoria, tiene todo el conocimiento y la capacidad para tener el país que soñamos. No te dejes confundir. Recuerda, es abajo y a la izquierda. Acción Democrática por Venezuela. Unión Radio. Más conexión. Más innovación. Siempre más. Conectados contigo. Al instante. Con Esther Chiaro. Un recorrido informativo por los distintos sectores del país. Unión Radio. Estamos de vuelta con ustedes y a esta hora, 9:39, vamos a escuchar el material que ha preparado nuestro equipo de prensa. Ya con la cercanía del proceso electoral vamos a conocer a los candidatos y los detalles del proceso electoral. Así que escuchemos primera entrega de los micros preparados por nuestro equipo de prensa en Unión Radio. Conciencia 2024. Elecciones presidenciales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, es candidato a la reelección en la contienda del 28 de julio. En la política ha ocupado varios cargos, fue diputado, presidente de la Asamblea Nacional, canciller de la República y vicepresidente. Durante la enfermedad y muerte de Hugo Chávez, Maduro asumió la presidencia de Venezuela tras una decisión de la Sala Constitucional del TSJ que lo declaró presidente encargado. Con la realización de las elecciones presidenciales el 14 de abril de 2013, en las que se enfrentó a Enrique Capriles, fue proclamado jefe de Estado. 6 meses después de ser elegido, Maduro gobernó un año mediante ley habilitante para luchar contra la corrupción y encarar lo que él llamó guerra económica. En el 2015 se consolidó una mayoría parlamentaria opositora que inició un proceso para revocar su mandato, pero no tuvo resultados. En 2017, mediante decreto presidencial, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que duró 3 años para redactar una nueva Carta Magna. En las elecciones presidenciales de mayo de 2018, Nicolás Maduro resultó electo nuevamente como jefe de Estado para un periodo de 6 años. Actualmente, Nicolás Maduro propone el Plan de la Patria 7T 2025-2031, estructurado en 3 niveles. Presente e inmediato, que apunta a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Futuro medio, definir agendas de trabajo más allá de las coyunturas que permiten resolver problemas de manera estructural. Y futuro perenne, destinada a convertir a Venezuela en una potencia latinoamericana y caribeña. Conciencia 2024. Elecciones presidenciales. Estamos de vuelta entonces con Miguel Ángel Pérez Pirela, con quien seguimos revisando lo que está pasando con la campaña electoral, la comunicación política. Yo creo que hay varios cambios en esta campaña, en lo que ha sido la comunicación política, no solo en la propaganda como tal, sino en la producción en general de contenidos, en la forma en que los candidatos se dirigen entre ellos, las propuestas. Las pocas que yo he podido escuchar, yo ya llevo varias entrevistas con la inmensa mayoría de los candidatos y he tenido poca oportunidad de escuchar propuestas, o sea, algunas francamente me parecen inverosímiles, pues yo con los pocos conocimientos, porque yo para nada me considero una experta en el tema de economía, creo que hay periodistas con más recorrido que yo en esa área. Qué humilde. No, claro, pero es sí, la verdad. Yo creo que tengo, con los pocos conocimientos que tengo, mira, me parece que sus equipos no los están ayudando mucho para hacer propuestas reales, concretas hacia el tema económico, por decir el área que yo más manejo. Pero en general, creo que sus propuestas son muy escasas. Bueno, mira, yo hablando de candidatos y de propuestas, te quiero traer 2 ejemplos. Quizás para partir de lo particular a lo general. Lo primero es una entrevista que yo le vi a Vladimir Villegas, a Edmundo González Urrutia. Y a mí me dejó muy preocupado. Y lo digo, Vladimir, mi cariño para ti como siempre, pero me dejó preocupado por el periodista y por el candidato. ¿Por qué? Durante 1 hora el candidato no dio una propuesta. Es decir, hablando del mundo militar, fue un 5 de julio. Decía, bueno, cuando ya lleguemos nosotros al poder, entonces hablaremos. Ajá, y en economía, bueno, la economía, una vez que ya estemos sentados en Miraflores, ajá, y el deporte. Bueno, para el deporte, cuando llegue el momento, compadre, pero y uno va a votar por usted partiendo de qué premisa, partiendo de qué propuesta.
partiendo de, mira... De la propuesta esta que dice Oscar Schemmel, que el voto neurótico. Es que es como el bolero. Miénteme como siempre, por favor miénteme, o sea, dame una promesa electoral, pero no me digas no es la nada, y habla de mí porque durante toda esa hora el que es tan punzo penetrante no parece una ovejita, ¿no? Mi saludo para ti, Vladimir, si nos estás escuchando, yo sé que nos estás escuchando. Y por otra parte, este nombre, si no lo puedo decir, un candidato que yo considero realmente muy serio, que ha dado propuestas muy, muy precisas en varios ítem, ¿no? de la realidad venezolana, me escribió también preocupado y preocupado por la posibilidad de que aquí haya violencia. Entonces, cuando un candidato presidencial de derecha está más preocupado por el devenir situacional de la República, hay cosas buenas que están pasando. Y hay un debate interesante entre candidatos, estemos o no estemos de acuerdo, pero este debate no se veía desde hace muchísimos años. Y desgraciadamente, tú citaste a nuestro amigo en común, Oscar Schemmel, él habla de que se quiere plantear esto como un plebiscito, es decir, como si hubiese solamente dos candidatos, es más, como si hubiese solamente un candidato, que es Nicolás Maduro, o se va o se queda. Y no es así. Tenemos el lujo, los venezolanos, de tener una decena de candidatos con diferentes propuestas, de diferentes partidos, movimientos políticos, unos de izquierda. Y con trayectoria política, porque todos son más o menos conocidos y han tenido experiencia pública. Hay profesores universitarios, rectores de universidades, empresarios nacionales e internacionales, exgobernadores, diputados, gobernadores, diputados. Entonces, se nos quiere hacer desaparecer esta rica realidad, esta plural realidad, porque es que lo que se quiere imponer, y tú has venido durante toda esta conversación hablando de las narrativas, lo que se quiere imponer es una narrativa de la violencia, una narrativa del fraude, una narrativa del paramilitarismo, una narrativa de enterrar al otro. Y esto me sirve también como premisa para plantearte que varios candidatos coinciden en que después del 28 de julio tiene que haber un ambiente de concordia, de diálogo. Algunos proponen hasta un gobierno plural. Y me parece muy bien, a excepción de María Corina Machado, de Mundo Gonzalo Urrutia, de Leopoldo López, de Guaidó, que dice que si no ganamos va a haber violencia. Pero le he escuchado prácticamente a todos los candidatos, fuera estos factores extremistas, decir que a partir del 29, inclusive Nicolás Maduro, tiene que haber un gran acuerdo nacional. Y aquí... te tomo la palabra porque lo he escuchado también en varias entrevistas que tú has hecho desde el análisis económico, es que no puede crecer la economía sin un acuerdo político en Venezuela, es decir, sin que las partes den también ese mensaje de cordialidad, de acuerdo político a empresarios nacionales e internacionales. Es fundamental para toda economía. Y el venezolano de a pie está cansado ya de las diatribas, de las amenazas, de las guarimbas, de la violencia. Y por eso el próximo 28 de julio, Esther, y te lo digo más como ciudadano que como filósofo político o como analista o como presidente de la Iguana. O sea, el 28 de julio nosotros nos estamos jugando realmente la paz. O la paz o la guerra, o la paz o las guarimbas. Es decir, porque si por ahí nosotros nos ponemos a inventar como venezolanos, a creer en pajaritos preñados, como pasó en Argentina, aquí se explota una guerra civil, Dios nos guarde. Dios nos libre, porque además el señor que está en Argentina tiene varios lamentables récords. Llevar a más de la mitad de la población de ese país a la pobreza en lo que va de su corto periodo de gobierno, quebrar empresas, mientras aquí tú ves a los empresarios que incluso en otros momentos adversaron abiertamente y fueron parte de conspiraciones, porque hay que recordar que quien se erigió como dictador el 12 de abril del 2002 era el presidente de Fedecámaras en ese momento. Así que hoy tú ves un cambio tan significativo en la relación entre los empresarios y el Estado y el gobierno, que eso pues puede ser un cambio de época, yo creo, pues, en el tema, no solamente en el tema económico, porque es que no puedes separar, no puedes separar internacional también, igual
no puedes separar el tema social, o sea, tú no puedes dejar de, mira, yo he comentado varias veces, hace unas semanas tuve la oportunidad con un grupo de colegas de recorrer Caracas de noche. Estoy impresionada, o sea, sitios que no se me hubiera ocurrido años atrás ir a altas horas de la madrugada. El país más seguro de Latinoamérica. Estuve allí, disfrutamos, nos tomamos fotos, estacionamos el carro con comodidad, sin problemas, sin temor. Es decir, Caracas de noche es otra ciudad ahorita. Es una ciudad segura, una ciudad tranquila donde la gente puede disfrutar. Y todas las zonas populares que estuve, la gente, los parroquianos estaban allí, estaban en la calle, estaban disfrutando, estaban compartiendo sin miedo. Esther, y lo que tú dices, ¿no? De los empresarios, jefe de cámara, Confindustria, es decir, esos empresarios que antes apostaban a los golpes de Estado, a los paros petroleros, a los blackouts eléctricos, a las guarimbas, a las desestabilizaciones, a los anaqueles vacíos, hoy día están sentados con Nicolás Maduro. Y hoy día, es decir, y lo están haciendo de buena voluntad, pero no solamente nacionalmente, que es lo que tú dijiste, sino internacionalmente. Por ahí salieron la Asociación de Empresarios de Texas del petróleo a decir basta con los bloqueos, basta con las sanciones. Especialistas a nosotros nos han dicho allá en laiguana.tv que los mercados internacionales, los grandes, están a favor más bien de una continuidad de Nicolás Maduro, porque es que el que te puede garantizar una paz. ¿Qué pasaría el 29 de julio? Dios no lo quiera, si gana un candidato extremista y manda a... es la misma Fuerza Armada el 29 de julio, son los mismos, la misma Fiscalía, es la misma Policía Nacional, la misma entonces, ¿a dónde se va a llegar aquí? A una guerra civil. Es decir, esto no es ciencia ficción. Si tú llegas el 29 con un discurso violento, otra cosa, este mito de que el chavismo está enterrado, murió, ya no hay chavistas en la calle, entonces sale Nicolás Maduro con este poco de gente todos los días, 3 ciudades por día, entonces ¿qué van a hacer? Yo creo que el error más grave de la oposición en estos 25 años ha sido no reconocer al otro, no reconocer al chavismo como fuerza política y como una que convoca a millones de venezolanos y venezolanas. Mira, Miguel Ángel, ya el castigo terminó, porque yo tengo a otro invitado justamente para hablar del tema económico, porque la semana pasada cerró con una reunión, yo digo que histórica, o sea, las cámaras mostraban en primera fila a los